Bienvenidos a la formación en lactancia materna y posparto. Agradezco a COFAEN, a UNFA y a Telesalud por este espacio de aprendizaje y fortalecimiento de competencias en el talento humano en salud en el marco del alcance de los objetivos del desarrollo sostenible, por el apoyo al proceso de lactancia materna a las personas, familias, comunidades e instituciones para el inicio y mantenimiento de la lactancia materna. Soy Isabel Rodríguez Hernández, enfermera y magíster en salud materno perinatal de la Universidad Nacional de Colombia, consultora internacional de lactancia materna desde el año 2015 y recertificada en el 2020. Nuevamente bienvenidos y espero que sea de su agrado. Bienvenidos al tema de cuidado de la lactancia en el posparto. Este tema es muy importante y se precisarán algunos elementos teóricos y de práctica para el aprendizaje significativo del proceso de lactancia materna, a fin de armonizar las competencias de los profesionales para el inicio y mantenimiento de la lactancia materna exitosa para las familias, comunidades e instituciones. Entonces vamos a iniciar nuestro proceso de aprendizaje. Bien, ahora vamos entonces a revisar cuáles son las competencias generales que vamos a desarrollar en la revisión de este tema. Entonces, comprende un apropiado proceso de lactancia materna en el lactante y familia, madre-hijo, dando respuesta a las necesidades. Analiza las diferentes técnicas de amamantamiento, extracción y conservación de la leche materna, generando asesoría en la familia y comunidad. Conoce las primordiales situaciones que se pueden presentar en la lactancia materna, relacionándolas con congestión mamaria, conducto obstruido, mastitis, acceso, dolor, grietas en el pezón y dolor lumbar. Bien, continuamos entonces. Ahora vamos a revisar cuáles competencias específicas vamos a desarrollar a lo largo de este tema. Comprender la relevancia del proceso de lactancia al tener en cuenta el inicio temprano de la lactancia materna, importancia del contacto piel a piel al nacer, el agarre espontáneo, buen acoplamiento boca-pezón-areola, de la posición biológica, beneficios del calostro a fin de favorecer en esta etapa un adecuado mantenimiento de la galactopoiesis. Analiza la importancia de las hormonas oxitocina y prolactina, que son muy relevantes para el proceso. Identifica los beneficios de la succión, las posturas para lactar y una adecuada posición de amamantamiento, así como establece las diferentes técnicas de amamantamiento, extracción y conservación de la leche materna a fin de fortalecer una adecuada toma de decisiones para la familia y el lactante. Bueno, entonces continuamos. Tenemos 5 grandes bloques de temas a desarrollar. Un primer bloque sobre los saberes esenciales de la fisioanatomía de la lactancia materna. Un segundo bloque de saberes esenciales de la lactancia materna para un buen inicio. Tercer bloque, nos vamos a concentrar en los saberes iniciales para la lactancia materna para un buen inicio y mantenimiento de la misma. Un cuarto bloque sobre saberes esenciales para la prevención de situaciones de disconfort en lactancia materna que se relacionan con algunos problemas para el binomio madre-hijo. Y un último bloque de saberes en asesoría en lactancia materna para un inicio y mantenimiento exitoso, donde vamos a desarrollar habilidades o entraremos un poco en la introducción del tema sobre habilidades del consejero en lactancia materna. Bien, ahora vamos entonces a contextualizar un pequeño caso clínico o situación de lactancia materna para que ustedes a través del desarrollo de este tema y las competencias adquiridas al finalizar logren darle respuesta a las necesidades del binomio madre-hijo. Entonces vamos a proceder a leer el caso clínico.
Situación en lactancia materna. Usted como profesional de enfermería del servicio rural sale a brigada médica hacia la vereda Chivatá y asiste a visita domiciliaria de posparto, donde la señora Mirta Camelo Torres, quien es una adolescente de 16 años. Mirta se encuentra en cuarto día posparto. Ella está preocupada al sentir sus senos un poco más grandes de lo normal y calientes. Ella comenta que a Antonio, su hijo de 4 días, se le hace complicado agarrarse del seno porque está muy grande. Usted debe dar cuidado de enfermería. Con los tópicos aprendidos en este módulo, ¿usted qué cuidado de enfermería brindaría al binomio durante el proceso de lactancia? Recuerden que durante el desarrollo del tema pueden encontrar elementos teóricos y prácticos para dar respuesta a este caso clínico. Bien, entonces entramos en materia. Vamos a iniciar con los saberes esenciales de fisioanatomía de lactancia materna. La fisiología de la lactancia es algo muy importante porque recordemos que cuando sale la placenta, entonces el lactógeno placentario va a caer. Al caer el lactógeno placentario, entonces es el momento en que nosotros debemos favorecer en ese primer periodo de posparto inmediato la continuidad e inicio de esa relación entre el recién nacido y la madre. ¿Para qué? Para el inicio temprano de la lactancia materna. Eso hace que con este inicio temprano de la lactancia materna yo tenga un aseguramiento de un buen arranque de este proceso. Y a través de la succión y ese contacto piel a piel y ese reptar del recién nacido en ese primer contacto de la madre con él, de su pezón, con el recién nacido, hace que haya una liberación de prolactina en la hipófisis anterior. Recordemos que la prolactina es para la producción de leche materna. Asimismo, a través de la succión se genera el estímulo de salida de la oxitocina de la hipófisis posterior, que es la que me va a permitir la salida de la leche materna. Este se denomina el reflejo de eyección. Entonces, como vemos, es muy importante este inicio de lactancia materna temprano, a través del contacto piel a piel, del reptar del recién nacido, para poder estimular la succión y que tenga yo una respuesta en términos de producción de hormonas y para la salida de la leche materna. Y así, bajo este proceso de fisiología de lactancia materna, se hace el inicio de esta lactancia y se hace un mantenimiento de la misma o la galactopoiesis. Bien, entonces un pequeño resumen de lo visto anteriormente. Entonces, la prolactina sale gracias a el estímulo de la succión. Se aperturan entonces los receptores de prolactina. Hay más succión, hay más prolactina y hay más receptores de prolactina aperturados. Esto hace entonces que aumente la cantidad de leche sintetizada y secretada. Y la oxitocina permite la salida de la leche. Ahora bien, la oxitocina tiene otros beneficios, dentro de los cuales podemos destacar que la oxitocina hace que el útero se contraiga y ahí es donde se producen los entuertos, por lo cual hace que haya una disminución del sangrado, que es un beneficio para nuestra mujer en puerperio. Con la lactancia materna, al producir más oxitocina, los entuertos son más fuertes, el sangrado es menor, lo que favorece la recuperación de la madre. La prolactina se segrega por pulsos en respuesta a la succión del bebé. Es decir, que es dependiente de la succión del bebé para una adecuada producción de leche materna. Recordemos que la prolactina, su secreción aumenta después de las 10 de la noche, lo que podemos aprovechar para favorecer la producción de leche materna o si tenemos que de pronto hacer banquito de leche o aumentar la producción, entonces esto nos va a ayudar bastante.
Está influida por los ritmos circadianos día y noche. Recordemos que la prolactina sale en mayor secreción durante la noche, que era lo que les estaba explicando, por lo cual la subida de la leche suele darse más por la noche. La producción es mayor y las tomas nocturnas son frecuentes. Todo esto beneficioso para el binomio madre-hijo. ¿Cuál es la relación entre la succión, la prolactina, la oxitocina y la secreción y síntesis y excreción de leche materna? Entonces recordemos, la síntesis y la secreción continua de leche materna van a depender de la succión, por eso es muy importante el inicio temprano. Va a haber una eyección variable según el vaciamiento de la glándula mamaria. Esto se traduce en que entre más producción haya de leche materna y haya un vaciamiento de la glándula mamaria adecuado, se va a generar una salida de leche mayor porque la glándula se desocupa o termina sin una cantidad grande de leche materna y entonces vuelve nuevamente y hay la producción a través de la succión y nuevamente se genera esa salida de leche materna. Resulta que hay un factor inhibidor de la leche materna que es regulado por el vaciamiento de la glándula mamaria. ¿Esto cómo se entiende? Si hay una glándula mamaria que está sin vaciamiento, hay la liberación del factor inhibitorio de la leche materna, es decir, hay una inhibición, no hay más producción de prolactina porque se entiende que la glándula está bastante agobiada con esa cantidad de leche, entonces esto hace que disminuya la producción como una retroalimentación negativa. Por eso es importante tener una armonía o una regulación entre la producción de leche y el vaciamiento de la glándula mamaria, ya sea directamente por la succión del bebé o por la extracción manual o por la extracción mecánica. Adicional a esto va a hacer que la glándula esté en una continua regulación y nos va a evitar el éxtasis mamario que nos puede llevar a problemas como congestión mamaria, como mastitis que veremos más adelante. Pero es muy importante para que haya una muy buena producción tener un vaciamiento adecuado de glándula mamaria. Esto evita que haya una salida del factor inhibitorio de la leche materna. A fin de favorecer la galactopoiesis, recordemos que se recomienda lactar de manera exclusiva de 8 a 12 veces en 24 horas durante los 6 primeros meses. Pasamos entonces a nuestro siguiente tema. Vamos a revisar la succión y su importancia. Entonces esto está relacionado con el inicio temprano de la lactancia materna. Esto hace que vamos de un control hormonal o endocrino a un control apocrino o no hormonal, mediado por el proceso de succión. Por eso la succión es tan importante, porque la lactancia materna depende en gran parte del estímulo de succión para nuestra producción de oxitocina y de prolactina. Este inicio temprano permite el aumento de la síntesis y secreción de prolactina a través de la hipófisis anterior. Permite mayor secreción de esta y apertura de los receptores de prolactina. Esto hace que haya un engranaje perfecto entre la prolactina, la succión, la síntesis y secreción de leche y eyección de la misma. Es muy importante recordar que la síntesis y secreción de leche es un proceso continuo. La eyección es variable según el vaciamiento de la glándula mamaria. El vaciamiento de la glándula mamaria depende y regula la producción del factor inhibitorio de la lactancia materna, el cual se presenta o se da cuando se genera un éxtasis mamario o un poco vaciamiento de la glándula mamaria. Es decir, a mayor vaciamiento de la glándula mamaria, una menor producción de factor inhibitorio y una mayor producción de la cantidad de grasa y de leche. Bueno, ahora entonces un pequeño resumen sobre cuál es la importancia de la succión en el recién nacido. Recuerden que nos ayuda para la producción de prolactina.
que a su vez es la responsable de la producción de leche materna. Hay una producción de oxitocina que es la responsable de la eyección de leche materna. Esto hace que haya una salida de leche materna, ya sea calostro, leche de transición y leche madura. Esto permite al recién nacido tomar la leche materna para la satisfacción de sus necesidades nutricionales, por lo que ven que la succión es un elemento central y fundamental de la lactancia materna. Perfecto, hemos avanzado en algunos tópicos muy relevantes. Ahora vamos a revisar la importancia del contacto piel a piel al nacer. Para el recién nacido, regula la temperatura corporal. Expone a este recién nacido a la flora de la madre. Fortalece el sistema inmune y la protección para enfermedades. Esto se puede resumir en la exposición a la microbiota de la madre, que es muy importante en este proceso de nacimiento y adaptación al mundo exterior. El contacto piel a piel inicia al nacer y termina cuando el recién nacido finaliza el amamantamiento por primera vez. O sea, esa primera hora de vida del recién nacido es muy importante y está en nuestras manos como enfermeros, como profesionales de la salud, favorecer este proceso. Mejora el proceso de lactancia y duración de la misma. Entonces, ese inicio temprano hace que tengamos un aseguramiento en un buen arranque de la lactancia y mantenimiento de la misma. Y mejora los procesos de lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad. Aquí hay una foto o una imagen que nos muestra un poco visualmente cómo se da ese primer contacto piel a piel, cómo se da esa rectar, que el recién nacido tenga contacto con la madre y que se guíe por el olor de la madre y el color del pezón. Inicia su proceso de succión, hay liberación de prolactina, oxitocina y vamos entendiendo el tema de manera integral. Bien, el agarre espontáneo y la posición biológica es también un tópico relevante. El recién nacido sobre el abdomen de la madre está allí posterior al corte del cordón umbilical. Entonces aquí tenemos una posición biológica, un recién nacido iniciando la lactancia temprana en la primera media o una hora del nacimiento. El lactante lo que hace es arrastrarse hacia el pecho de la madre, localiza el pezón, agarra el pezón e inicia la succión. Luego hay un inicio efectivo de la lactancia. Esto es lo que favorece la apertura de los receptores de prolactina. Y entonces tenemos que a mayor prolactina, más producción de leche, más síntesis y secreción, lo que finalmente nos favorece la galactopoiesis. Entonces fíjese cómo hemos conectado desde la fisiología y la producción de hormonas gracias a la succión. Pero la succión necesita de un inicio temprano, de un contacto piel a piel temprano y de un rectar de ese recién nacido. Todo este proceso hace que tengamos un buen aseguramiento del inicio temprano de lactancia materna en el binomio. Perfecto, hemos avanzado entonces a nuestro segundo tema, saberes esenciales de la lactancia materna para un buen inicio. Vamos a revisar un poco qué es el calostro. El calostro es un líquido secretado por las glándulas mamarias durante el embarazo y los primeros días después del parto. Como ven, es bastante amarillo. Algunas características: está formado por inmunoglobulinas, agua, proteínas, grasas, carbohidratos. Es un líquido ceroso y amarillo. Resulta la primera inmunización del recién nacido por la cantidad de inmunoglobulinas y protección inmunológica que le da al recién nacido.
tiene mayor densidad, cubre el revestimiento interior inmaduro del tracto digestivo, por eso es tan importante porque nos previene de problemas gastrointestinales, previniendo la adherencia de bacterias, virus, parásitos y otros patógenos. Proporciona inmunoglobulinas y facilita la expulsión del meconio. Debido a la succión frecuente, se produce este calostro, aumenta la cantidad y sucede la subida de la leche, que recordemos que está más o menos entre el cuarto, quinto, sexto hasta séptimo día. Es secretado durante los primeros días. La leche de calostro cambia luego a leche materna de transición y luego a leche madura. Algunos beneficios generales del calostro, los cuales ustedes pueden revisar en cada uno de estos cuadros resúmenes, entonces tiene aminoácidos, linfocinas, inhibidores tripsínicos y proteásicos, inmunoglobulinas como la A, la D, la E, la G y la M, que finalmente son anticuerpos. Vitaminas que son muy importantes para el metabolismo. Contiene lactoferrina y transferrina. Factores naturales de crecimiento. Lactobacilos bífidos. Lisozima. Factores de transferencia. Leucocitos. Enzimas. Es muy importante, como ustedes ven, esta célula viva que es el calostro. Es un tejido vivo, entonces es muy importante por eso que los recién nacidos reciban este calostro durante las primeras horas y días de su nacimiento. Pueden revisar a mayor profundidad cada una de las características y beneficios de los elementos que lo componen. Bien, ahora vamos a revisar los elementos para una buena posición y postura para lactar. Para esto nos vamos a ayudar de varias gráficas e imágenes que tenemos acá. Entonces, primero el lactante debe tener la boca bien abierta, con ambos labios evertidos. Se puede ayudar a abrir con la mano, tomando el mentón con los dedos y hacer movimientos rotativos hacia abajo al tiempo que él abre la boca. El seno debe estar muy adentro de la boca del lactante y la lengua bajo la areola, como observamos en esta imagen, un poco más ampliada. Luego, si la madre necesita sujetar el seno, lo puede hacer en forma de C. La madre es muy importante que no esté inclinada sobre el lactante. Es relevante que entre el pezón y el labio inferior exista un espacio para colocar la lengua, como vemos acá en esta imagen un poco ampliada. Esto indica que el pezón está más cerca del labio superior, es decir, en una colocación asimétrica. Al observar la succión del lactante, podemos mirar que hay un movimiento entre el punto de la articulación de la mandíbula. Y las mejillas no se hunden, sino que están redondas y llenas. Esto hace que aseguremos que no haya un disconfort en la madre ni en el lactante, no haya dolor y que se disfrute el proceso de lactancia materna. Esto lo podemos observar a través de la revisión cuidadosa y observación del recién nacido y la madre en el momento de la toma. Bueno, avanzando con nuestro tema, entonces ahora vamos a revisar cuáles son los signos de buena posición. La cabeza del lactante, aquí en esta figura que podemos observar un binomio madre-hijo, la cabeza del lactante y el cuerpo de la madre deben estar en línea recta, revisando que la madre tenga un soporte en la espalda que puede ser una almohada. La cara del bebé mira hacia el pecho de la madre. La madre mantiene el cuerpo del bebé cerca de ella, como lo podemos observar en cualquiera de estas imágenes de posturas. Si el bebé es un recién nacido, la madre lo envuelve con su brazo, no lo sujeta solamente del cuello y de los hombros. En cualquiera de estas figuras podemos observar diferentes posiciones según la situación de la madre y el lactante.
Entonces, por ejemplo, hay algunas posiciones que nos permiten descanso lumbar, descanso de la madre, si de pronto es una madre con unos gemelos, si es una madre de pronto que está en poscesárea o que está en un posparto más un pomeroide, entonces podemos adaptar según la toma de decisiones que se realice como asesor o consejero en la lactancia materna, lo más adecuado para el binomio. Los signos de buena postura. Entonces, continuamos. Apoyamos los pies de la madre en un soporte o sentada en una silla muy baja. La apoyamos con almohadas para soportar el peso del lactante. Bueno, después de tener la madre en una posición adecuada, haber verificado ya los signos de buen agarre, buena posición, entonces vamos a ayudar a revisar que el lactante se encuentre adecuadamente cómodo. La cabeza del lactante debe estar alineada con el resto del cuerpo, entonces revisamos que haya una línea recta entre el lóbulo de la oreja, el hombro y la cadera, como se ve aquí en la figura. El lactante girado hacia la madre y pegado hacia ella, lo que en nuestro lenguaje en educación con las madres decimos barriguita con barriguita o abdomen con abdomen. Un brazo del lactante por encima del otro y por debajo la madre colocar la mano en la espalda para brindar un soporte adecuado. Que la cabeza del lactante no repose en el codo de la madre, sino en el antebrazo de la madre frente al pecho. Si no se puede lograr el paso número 4, sugiérale a la madre que mueva el lactante con unos centímetros hacia sus pies. Para lograr esto, la clave de todo está en que el pezón esté enfrente de la nariz del lactante. Y bien, ya realizando el aseguramiento de los signos de buena posición y signos de buena postura, tenemos un binomio listo para poder iniciar el proceso de lactancia. Como les digo, la posición más adecuada se define entre la madre, el bebé y la asesoría, si es necesaria, del consultor. Existen diferentes posturas según la situación clínica y la preferencia del binomio. Bien, continuamos. Entonces, tercer tema, saberes esenciales de la lactancia materna para un buen inicio y mantenimiento. Aquí vamos a ver dos temas muy importantes que nos apoyan para la salida o eyección de la leche materna y un masaje para extracción de la leche materna. Entonces, vamos primero con el masaje para ayuda de expresión de la leche por activación de los puntos de oxitocina. La madre debe estar inclinada, como se observa en la figura, con las glándulas mamarias preferiblemente descubiertas en una posición de péndulo. La persona que va a realizar el masaje entonces se hace posterior a la madre y empieza a estimular de manera cefalocaudal de arriba hacia abajo con los dedos pulgares de forma paravertebral, haciendo una suave presión. Esto lo podemos hacer durante 5 o 10 minutos, 3 veces al día o en la frecuencia que nosotros consideremos necesaria, según la situación de la madre. Esto lo que hace es activar los puntos de oxitocina para eyección de la leche materna, es decir, que nos puede ayudar para evitar una congestión mamaria, para aliviar de pronto un éxtasis mamario, una necesidad de hacer una extracción de leche materna. Entonces es una herramienta o estrategia que tenemos los asesores y consultores en lactancia materna y que podemos enseñársela a la pareja o a la persona que le brinde apoyo a la madre para lograr mejorar o fortalecer la salida de la leche. Y tenemos el masaje para ayuda de la salida de la leche materna. Entonces, posterior a esta activación de puntos de oxitocina, que los beneficios son
el vaciamiento de la glándula mamaria, cuando nosotros de alguna manera consideremos que es requerido apoyar en esta parte. Entonces, posterior a esto hacemos el masaje para ayudar a la salida de la leche materna. Entonces, con las manos bien limpias, procedemos a hacer un masaje de forma circular del centro hacia la periferia. Luego podemos hacer un masaje que es de la periferia hacia el centro, yendo en sentido del pezón o de la salida de la leche. Esto para activar la glándula mamaria. Posterior a esto, tomamos alrededor del pezón, alejados más o menos 1 o 2 centímetros, y hacemos una presión hacia atrás, hacia adelante. Luego hacemos expresión y hay salida de la leche materna, teniendo en cuenta el confort de la madre, la necesidad del masaje para ayudar a hacer alguna extracción, descongestión de la glándula mamaria o enseñar a la madre una adecuada extracción para hacer un banco de leche. Extracción y conservación de leche materna es nuestro siguiente tema. Entonces, para la extracción y conservación de la leche es muy importante el lavado de manos con agua y jabón antes de tener contacto con el pecho materno. Posterior a esto, hacer el masaje en el pecho materno, como se los expliqué anteriormente. Se pueden apoyar con el masaje de puntos de oxitocina para su activación y posterior con el masaje en el pecho materno. Luego, entonces, procedemos a que lo que va a suceder después de haber hecho la activación de los puntos de oxitocina y el masaje en la glándula mamaria o pechos maternos, se procede a la liberación de prolactina y a la producción de leche y a la producción de oxitocina. Estas se producen, recordemos, por la succión del lactante y por el estímulo en el pecho. O sea que podemos lograr una producción de leche y una salida de la leche materna con los masajes previamente vistos. Procedemos a frotar suavemente el pezón y la areola con el pulgar y el índice, lo que desencadenará el reflejo de eyección, es decir, la salida de la leche. La madre se acomoda en una posición cómoda, tranquila y relajada y descubre su seno materno. Masajea suavemente las puntas de los dedos desde la periferia hacia la areola. Frota suavemente el pezón y la areola con el pulgar y el índice, que desencadenará el reflejo de eyección. Luego, entonces, procedemos a recepcionar la leche en un recipiente de vidrio o de plástico, pero que sea libre de bisfenol o parabenos. Más o menos podemos tener una disposición de frascos de 30, 50 o 100 onzas con tapa de rosca que sea de plástico para evitar infecciones. Lavarlos frecuentemente con agua y jabón y hervirlos por 10 minutos y conservar la leche recolectada, refrigerada 24 horas o congelada 3 meses. La mayoría de los estudios ya no recomienda dejar leche al medio ambiente. Luego se la puedo administrar con vaso o con cuchara según comodidad y disponibilidad. Esta es la manera adecuada y resumida de la extracción y conservación de la leche materna. Bueno, ahora vamos a pasar a saberes esenciales para prevención de situaciones de disconfort en lactancia materna. Entonces es muy importante los puntos revisados anteriormente, tenerlos muy claros y procurar porque se presenten de manera adecuada en el proceso de lactancia en el binomio madre-hijo para evitar estas situaciones de dolor, porque se pueden presentar problemas por el mal agarre y cuáles entonces serán como las consecuencias o cómo se puede visualizar el problema. Entonces, el lactante tiene la boca abierta, pero agarra únicamente la punta del pezón. Esto nos puede llevar a un problema de grietas y dolor, disconfort o dolor en los pezones. La lengua no alcanza entonces a hacer presión sobre la glándula mamaria
El lactante intenta obtención de leche y haciendo este vacío con más esfuerzo. Ahora, las mejillas se colapsan. Hay más fuerza y presión sobre la glándula mamaria. La lengua comprime el pezón contra el paladar duro y lo lacera, generando dolor y grietas. El pezón está sonrosado por la erosión del roce y el color se destaca sobre el fondo de la areola. Al no haber succión eficaz, entonces lo que va a suceder es que el lactante mama durante largo tiempo sin respuesta alguna, por lo que el lactante hace un ruido al mamar y traga aire, quedando insatisfecho y vuelve a pedir, convirtiéndose en tomas frecuentes sin succión y obtención efectiva de leche materna. El lactante entonces toma gran cantidad de leche del principio, pobre en calorías, y no tiene leche del final rica en grasas. El volumen de leche es superior a su capacidad gástrica, por lo que vomita y regurgita con frecuencia. Esto por lo que está tomando más leche de inicio que del final, es decir, con mayor cantidad de lactosa. Posterior a esto, la glándula de la madre reacciona y produce más leche al principio y más oxitocina de lo habitual, lo que lleva a un éxtasis mamario por vaciamiento insuficiente, produciendo ingurgitación y a veces mastitis. El exceso de oxitocina hace que la madre sienta una gran baja de leche debido a una mala posición. El lactante ingiere menos grasas, más proteínas y más lactosa, por lo que puede ocasionar gases, heces diarreicas y ácidas y una intolerancia. Entonces, nosotros como consultores debemos, o asesores en lactancia que brindamos apoyo y soporte, debemos procurar por una lactancia sin dolor, unas tomas no prolongadas, una obtención efectiva de leche materna y transferencia hacia el recién nacido, una satisfacción para el lactante y la familia y una tranquilidad para el lactante y la familia. Bueno, ahora entonces vamos a entrar a revisar algunas características de esos principales problemas que nos generan disconfort en la lactancia materna. Recordemos que para evitar que una madre llegue a este tipo de inconvenientes y problemas es importante revisar lo anteriormente visto y discutido durante este tema. Entonces, la congestión mamaria es caracterizada por una sensación de plenitud y dureza en la glándula mamaria, como podemos ver en la fotografía. Entonces, cuando hay una congestión de glándula mamaria, es decir, está más grande de lo normal, hay sensibilidad o dolor, no hay síntomas constitucionales, es decir, fiebre, malestar general, no, es síntomas localizados sobre la glándula mamaria. Es bilateral y corresponde generalmente al tiempo de bajada de la leche, o puede corresponder cuando la madre ingresa a trabajar por terminación de licencia materna. Debemos aquí favorecer la extracción, enseñar el masaje de punto de oxitocina, el masaje de extracción para mantener un buen vaciamiento de la glándula mamaria, evitar un éxtasis, una congestión y evitar la liberación del factor inhibitorio de la leche materna, que finalmente nos va a disminuir la producción y nos puede poner en riesgo la continuidad de la leche materna. La congestión mamaria también se caracteriza porque puede suceder entre los días tercero y quinto del posparto. Entonces, como ven, tenemos diagnósticos diferenciales importantes aquí descritos para no confundirlos con los que vamos a revisar a posterior. Bien, ahora revisaremos el conducto obstruido. Entonces, fijémonos o observemos los diagnósticos diferenciales. Aquí, como está en la imagen ampliada, hay tejido mamario inflamado y hay un conducto mamario obstruido que se caracteriza porque es posterior a la instalación de la lactancia materna, unilateral, no hay fiebre ni malestar general, no se deben presentar síntomas o signos inflamatorios generales, es decir, solo localizados,
Y una característica importante es que el bulto no cambia o la obstrucción no cambia con la mamada y el lactante no le gusta tomar el pecho de ese lado donde está obstruido porque no sale la leche con facilidad, entonces le da mal genio y lo rechaza. Al revisar la glándula mamaria se evidencia a través del trayecto un conducto obstruido como un bulto o una masa. Es percibido como un bulto palpable o doloroso para la madre. Perfecto, continuamos con los problemas más comunes. Entonces, mastitis. La mastitis se puede presentar en cualquier etapa de la lactancia materna. Es más incidente durante las primeras semanas posparto. Recordemos que es causada principalmente por una grieta, por no asegurar unos buenos indicadores de agarre, succión, adecuada postura. Entonces, una grieta finalmente termina siendo una puerta de entrada para agentes infecciosos. Se presenta como un síndrome gripal, malestar general, escalofríos, mialgias. Hay fiebre mayor de 38,5 grados centígrados, cansancio y puede haber desnutrición materna porque la mamá está en un disconfort total, a veces no come, no se hidrata bien, no descansa, no duerme. Hay una sola enrojecida y caliente, sensible en la glándula mamaria. Puede haber adenopatía axilar y puede suceder en cualquier cuadrante de la glándula mamaria. Bueno. Generalmente la mastitis es precedida por una congestión mamaria que pudo no haber sido tratada adecuadamente con una resolución terapéutica importante. Posterior a la mastitis encontramos el acceso que es casi generalmente siempre precedido por una mastitis. Se puede presentar como una colección de pus localizada en el interior del tejido mamario, dolor en el pecho, generalmente precedido de una mastitis. Ya les había indicado síntomas sistémicos, porque ya aquí estamos ante una infección. Masa fluctuante y dolorosa, enrojecimiento, calor y edema, puede haber fiebre o no, y el tratamiento de la piel puede palidecer, necrosarse, formar algunas fístulas espontáneas de drenaje, es decir, el acceso buscando un poco de salida. Esto es una consecuencia un poco nefasta porque no deberíamos tener este tipo de inconvenientes ni problemas en la lactancia materna. Bien, continuamos con las grietas. Entonces recordemos que las grietas, como vemos aquí en la foto, son vestigios o por pérdida de la integridad de la piel en la punta del pezón. Recordemos que estas grietas se pueden presentar por problemas de mal agarre, de mala postura, un mal acople en la boca pezón areola, que lo podemos prevenir porque ya lo hemos visto y lo sabemos identificar. Si la grieta es en la cara del pezón, que es lo que da de frente del pezón, como se los estoy señalando acá, son grietas por mal agarre, entonces las podemos identificar. Hay un dolor intenso y pueden haber pequeñas pérdidas de sangre según los grados de la grieta. Hay leve, moderado, severo. En este caso estamos hablando de una grieta leve que ya está en términos de resolución. Bueno, ahora entonces algunas recomendaciones generales para tratar o ayudar a aliviar un poco estas situaciones de disconfort. Entonces, una buena hidratación materna es muy importante. Mejorar la posición y el agarre del lactante al lactar. Favorecer una buena succión. Mantener el vaciamiento gástrico, vaciamiento de la glándula mamaria. Si no es posible por el dolor, puede dársele del otro seno y vaciar manualmente el seno que está comprometido para no generar molestia en la madre. Recordemos que es muy importante el confort en la madre, no forzarla, tener siempre una buena actitud, estar con ella, comprenderla, y si le duele, pues es importante evitar un mayor dolor. Enviar a médico si es necesario para analgesia o para antibiótico y mantener la glándula mamaria no humedecida para evitar una coinfección o la presencia de candidiasis, tanto en el bebé como en la glándula mamaria. Para los accesos a veces pueden soportarse o mejorarse terapéuticamente con una punción o aspiración o drenaje quirúrgico mediante una incisión.
Hay que evitar el éxtasis de la glándula mamaria o de la leche, es decir, que se coleccione en glándula mamaria, mantener siempre la lactancia materna, ya sea directa o a través de extracción. La lactancia puede seguir directa hacia el lactante, excepto si de pronto el orificio de drenaje que han puesto en el acceso está muy cerca al pezón. Se puede amamantar del otro pecho y muy importante el descanso materno, hacer control a las 48 horas, puede ser telefónico o presencial y dar signos de alarma. Evitar el éxtasis mamario es muy importante porque la mujer generalmente si le duele lo que hace es evitar la lactancia materna directa, no hay extracción, entonces si entramos en un éxtasis mamario nos coleccionamos y terminamos en una mastitis, en un acceso y ya ahí tenemos comprometido el confort de la madre, la alimentación del lactante y el proceso de lactancia materna. Además tenemos muchos elementos teóricos y prácticos para evitar que estas situaciones se puedan presentar. Bien, algunas otras recomendaciones. Entonces, podemos colocar para aliviar el dolor frío local, estimular el vaciado frecuente, revisar que haya un buen agarre, la extracción manual se puede de manera inicial antes de colocar el bebé directamente para disminuir la inflamación. Recomendar la técnica de bocadillo que consiste en comprimir el pezón entre el dedo pulgar y el resto de los dedos para así ofrecerle al lactante de una manera más cómoda para él. Ducha de agua caliente para el descanso materno, también para activación de punto de oxitocina, el masaje de oxitocina, el descanso de la madre, recomendarle que si el bebé duerme ya puede también dormir, el masaje en la glándula mamaria, compresas de agua fría entre basamiento y glándula mamaria, es decir, cuando el bebé no toma, entonces compresas de agua fría, cuando vamos a tomar o a producir extracción en glándula mamaria, compresa de agua caliente, control en 24-48 horas, signos de alarma, se puede recomendar la presión inversa suavizante, que consiste, la tenemos en la foto anterior, que consiste en hacer una aplicación para disminuir el edema y es la aplicación de la presión positiva sobre el seno de la madre, más o menos en un radio de 2 a 4 centímetros de la areola, en la zona que rodea la parte del pezón para desplazar ligeramente la hinchazón o la inflamación hacia atrás y hacia el interior del pecho. Esto lo que hace es favorecer un mejor agarre del recién nacido al pezón o la areola cuando ésta se encuentra inflamada. Bueno, finalmente vamos a revisar algunos apartes sobre saberes en asesoría de lactancia materna para un inicio y mantenimiento exitoso. Aquí vamos a hablar un poco de las habilidades de la consejería o del asesor en lactancia materna. Es importante iniciar una consejería para ayudar o poder soportar algún apoyo al binomio madre-hijo. A veces las cosas funcionan muy bien y no hay que hacer sino solamente un elogio o una felicitación. Es importante, si se presenta la necesidad de una asesoría, una consejería, buscar cuáles son los factores causales o de riesgo. Siempre reforzar la confianza y dar apoyo. Recordemos que vamos a ayudar, no vamos a generar de pronto un conflicto, una situación de dolor en la madre o de afectación emocional o de crítica. Debemos registrar la consejería, lo que allí se haga y hacer un cierre y un seguimiento que generalmente está estimado a las 24-48 horas. Recuerden que puede ser telefónico, puede ser presencial, según la disponibilidad, las situaciones de salud y pues también la decisión o el pensamiento crítico que el consejero o el asesor determine. Bueno, entonces las habilidades del consejero son muy importantes. ¿Cuáles son las habilidades para escuchar y aprender? Habilidad número 1, use comunicación no verbal útil. Es decir, esto significa tener una expresión, una empatía,
una confianza hacia la madre, sentir que somos y estamos para ella y para su proceso. Habilidad número 2, hacer preguntas abiertas. Las preguntas abiertas nos permiten explorar, nos permiten recabar información, observar a la madre, escuchar y observar pensamientos, percepciones, emociones. Bien, la tercera habilidad nos indica usar respuestas y gestos que demuestren interés, es decir, conversar con la madre, sentir que estamos para ella y con ella, que estamos entendiendo lo que le sucede. A veces no es solamente la situación de lactancia, sino que de pronto a nivel psicológico, a nivel emocional, recordemos que podemos estar ante una depresión postparto, una ausencia de apoyo, situaciones complejas que necesitan ser escuchadas. A veces no son situaciones ni siquiera de lactancia, sino que solamente la madre necesita hablar con esa persona, sentirse escuchada, sentirse querida, sentirse apoyada, sentirse elogiada, sentir que lo está haciendo bien. Si puede requerir ayuda, apoyo en algún momento, finalmente se puede dar, pero siempre el proceso es de la madre, ella lo ha iniciado, lo ha mantenido, entonces sí es necesario ofertar seguridad, escucha, elogio, cariño, mirarla frente a los ojos, darle un abrazo, hablar con ella, sentir que el proceso es de ella, que es muy respetado y que estamos con ella y para ayudarla a ella y a su bebé y que entendemos cualquier decisión que ella tome. La habilidad 4 nos habla de devuelva el comentario a la madre. Entonces, devolver el comentario no quiere decir que usted se va a poner a repetir, sino darle un ejemplo de lo que usted ha concluido, de cuál es la necesidad de ella, de cuál es la ayuda que necesita, que usted ha comprendido finalmente cuál es su requerimiento en ese momento y en qué se le podría ayudar. La habilidad 5, demostrar empatía. Hay que mostrar que la entendemos a ella, entendemos su bebé, entendemos su proceso, entendemos que tiene de pronto alguna dificultad, exploramos dentro de ella cuáles podrían ser sus recursos, sus habilidades para poderla nosotros orientar. Finalmente la decisión la toma ella con una buena orientación. Recuerden que vamos a soportar ayuda. Siempre nos preguntamos cuando vamos a asesoría o consejería, ¿qué es lo que necesita esta madre? ¿Para qué es que vine acá? ¿Cuál es la ayuda pertinente y prioritaria que yo debo dar? Debemos evitar de pronto juicios o palabras enjuiciadoras, situaciones que la hagan sentir mal, que tomó malas decisiones o que estamos de pronto produciendo alguna culpa o resentimiento hacia ella porque las cosas pues para ella no van bien. Entonces no se trata de eso, se trata de ayudar a la madre, ofertarle apoyo, tener una muy buena relación empática con ella y entenderla. Entender también que el proceso de lactancia es natural, pero que a veces requiere. Bueno, por último, entonces un pequeño resumen sobre las habilidades del consejero. Entonces, comunicación verbal no útil, utilizar estas preguntas abiertas para explorar, mantener siempre su cabeza al mismo nivel de la madre. Recuerden, somos consejeros, asesores, venimos a ayudar, no somos superiores a ellos. Tener habilidades de escucha y aprendizaje, usar respuestas y gestos que demuestren interés, poner atención, hacer un contacto físico apropiado, devuelva el comentario a la madre, quite las barreras, tomarse el tiempo, dar muestras de empatía, demostrar que la entendemos y evitar palabras enjuiciadoras. Después de haber revisado estos saberes tan importantes en lactancia materna, hemos llegado al final de este aprendizaje. Espero que les sea útil, que lo puedan poner en práctica en sus territorios, que de ahora en adelante estos elementos diferenciadores de aprendizaje en proceso de lactancia materna sean también unos diferenciadores y un plus en la manera de apoyar y ayudar a los binomios en las familias, en las personas, en las comunidades y también en las instituciones. Me despido de ustedes, mucho gusto y muchísimas gracias por la oportunidad. Telesalud. Salvamos vidas a través de la tecnología.